Día. Estamos aquí, este es el primer acto que organizamos desde el Centro de Comunicación Europea de la Universidad de Almería. Mañana es el Día de Europa, es el 9 de mayo y bueno, este es un acto que hemos organizado con el fin de aclarar un poco conceptos que a lo mejor nadie tiene muy claros, ¿no? Como es la importancia que tiene la Unión Europea y la importancia que tienen las elecciones que van a tener lugar el próximo 9 de junio. Para ello, pues no se me ocurrió otra cosa que contar con mi amigo Javier Roldán Barbero, que es catedrático de Derecho Internacional y Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, y que estuvo aquí trabajando con nosotros en la Universidad de Almería durante 12 años, años en los que se trajo consigo la cátedra de Jean Monnet, y luego al final, bueno, pues se abandonó, se fue para Granada, pero nunca deja de estar desvinculado, ¿no? Con la Universidad de Almería, que sé que tiene buen recuerdo y buen aprecio. Nosotros vamos a hablar, yo le voy a hacer algunas preguntas, si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta, que le aclare algo de lo que está contando, pues solamente tenéis que solicitar el micro y os lo pasaremos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quieres decir algo? Estoy encantado de estar aquí. Veo gente querida, además, en este ambiente de Almería que no hace mucho calor, se está realmente bien, así que estoy aquí con mi buen amigo y nada, es un ambiente íntimo, ¿no? y personal, y quiero felicitarlo y agradecerle su labor al frente del Centro de Documentación Europea. Está protagonizando e impulsando muchas cosas y que me alegra mucho que Europa tenga un representante, y de cara a mañana, aunque no sea día festivo, debería ser día festivo, ¿no? Porque alguna gente dice, es el Día de Europa, si es día de trabajo no vale lo mismo, ¿no? El 9 de mayo de 1950 se sentaron las bases de la Unión Europea a través de la declaración de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores, fundando lo que con el tiempo era entonces las comunidades europeas, ahora la Unión Europea, en su momento 6 estados, ahora 27, con 9 estados en la lista de espera. Por tanto, el proyecto ha tenido éxito y ha traído paz a la Unión Europea. Justamente ahora suenan tambores de guerra, ¿no? Hay un cierto clima, un cierto lenguaje prebélico, sobre todo cerca de la frontera de Rusia. Por tanto, el proyecto ha tenido éxito, sin duda alguna, y debe seguir teniéndolo, y no debemos olvidar las circunstancias que dieron lugar a la fundación de las comunidades europeas, con una rivalidad, una guerra recurrente entre Francia y Alemania. Bueno, pues yo, precisamente, una de las primeras preguntas que te quería hacer era que explicaras un poco el origen y el fin de la formación de la Unión Europea, ¿no? Como tú has dicho bien, la declaración de Schuman en su momento, donde la idea era dar una nueva forma de cooperación política en Europa, ¿vale? Que intentaría que no volviera a repetirse la guerra que tuvo lugar, ¿no? Pero bueno, has explicado un poco cómo empezó, pero creo que podrías profundizar un poco más en el tema de cómo empezó y cuál era el fin último, y bueno, hacer un recorrido no muy largo, ¿vale? Para que nos explique un poco hasta dónde hemos llegado. Sí, hay que situarse en la Europa de la posguerra, una Europa devastada económicamente, políticamente, moralmente. Europa había dejado de ser por primera vez en la época moderna la superpotencia, la hegemonía en las relaciones internacionales, que había pasado a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Por otro lado, el cuadro económico de inflación, de presión monetaria, de desorden era evidente. El nacionalismo exacerbado había traído consigo los peores males para Europa. Por tanto, la situación, el ambiente que había en Europa era favorable para una reconciliación, para una unificación desde el punto de vista económico, político e internacional. Y en ese sentido, José, es interesante ver que algunas circunstancias de entonces, de los años 40, pueden rebrotar desde otro punto de vista. En ese sentido, el nacionalismo radical, excluyente, el nacionalpopulismo, que se llama ahora, no está excluido ni mucho menos, sino que revive. Hay tensiones entre los estados, vuelve a haber guerra en los aledaños de la Unión Europea, y todavía hoy, o quizá hoy más, Europa está replanteándose su futuro, su autonomía estratégica en un mundo dominado por Estados Unidos, por China, por Rusia. ¿Qué papel le corresponde a Europa en un futuro incierto, donde hay circunstancias que invitan al optimismo, pero también a la
incertidumbre. Entonces, esa situación económica, política, moral, de que Europa había sido el epicentro de dos guerras llamadas mundiales, pero que habían sido europeas fundamentalmente, incitaron a los estados a sentar las bases. Recordáis, ¿no?, el Plan Marshall de Estados Unidos, que ayudó a la recuperación de Europa, se creó el Consejo de Europa. Incluso el primer ministro británico Winston Churchill, en una conferencia en 1946, hablaba de los Estados Unidos de Europa. Es decir, había un ambiente europeísta en aquel momento y esas circunstancias favorecieron que se hablara de una reconciliación. Esa reconciliación, como digo, Schuman en la declaración del 9 de mayo decía: con las comunidades europeas cualquier nueva guerra entre Francia y Alemania será no solo improbable, sino imposible. Y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? En Asia no ha podido haber reconciliación. En América Latina, pese a compartir un idioma, tampoco puede haber unión. Y en Europa, con 24 idiomas ahora oficiales, con estados muy antiguos, con un nacionalismo arraigado, pues se han sentado las bases. Y es interesante la declaración del 9 de mayo de 1950 también, porque decía algo muy realista. Schuman dice: Europa no se hará de un golpe, sino a través de solidaridades de hecho, creando cooperación entre los estados. La obra irá pidiendo material, por decirlo en castizo. Y en ese sentido, a partir de la idea originaria del mercado común, pues estamos ahora con una moneda única, con una política común de seguridad y defensa que va avanzando, con unos fondos europeos donde por primera vez se ha mutualizado la deuda pública europea. Es decir, Europa ha seguido avanzando, y no solo pese a las crisis, sino también gracias a las crisis. La COVID fue un galvanizador de la política sanitaria europea, de la deuda pública. Con la guerra de Ucrania, Europa ha alimentado su política de seguridad y defensa. Es decir, la crisis, Europa se ha ido moviendo a golpe de crisis, y pese a todas las denuncias de europesimismo, euroescepticismo, euroesclerosis, etcétera, pues la cosa va marchando. Bueno, yo aquí quiero hacer un inciso. Yo fui el primero que se me ocurrió allí el tema de la charla de hoy, ¿no? Pero bueno, yo como he estado viviendo fuera de lo que es la Unión Europea, creo que cuando tú vives, por ejemplo, en Serbia y hablas de Europa como si fuera algo que no va con ellos, sino que va a los Estados Unidos, ahí me recuerda un poco a lo que pasa cuando la gente, los estadounidenses, hablan de América como si fuera, se apropian, ¿no? Y yo creo que a lo mejor estamos pegando un poco también de eso, ¿no? Nosotros, no lo sé. Quiero decir, porque hay todavía países que no han podido entrar en la Unión Europea, se tienen requisitos, pero cuando hablamos de Europa solamente en nuestra mentalidad concebimos un poco los países que forman parte de la Unión Europea. La Unión Europea, como sabéis, tiene 27, llegó a tener 28, es decir, después de la retirada del Reino Unido. Hay una lista de espera, pero hay una Europa más grande en la que hay estados que no forman parte, o porque no pueden todavía, ¿no?, como hay, como digo, gran parte de los países de los Balcanes, o porque no quieren, como Noruega o Suiza. Por tanto, identificar a la Unión Europea con Europa hay que hacerlo con reservas. Hay una Europa más grande del Consejo de Europa, que reúne a 46 estados, que verdaderamente se identifica con el continente. Y luego hay otra circunstancia interesante, y es que a la hora de admitir estados candidatos se dice: tienen que ser estados europeos. Bueno, ¿qué es Europa, no? Incluso desde el punto de vista geográfico, ¿no? A Turquía se le ha admitido la candidatura, aunque está empantanada desde hace mucho tiempo, porque tiene una parte del territorio en Europa, pero algunos hablan de una Europa de valores, cultural, en donde, bueno, puede haber incluso algún elemento excluyente o xenófobo, de que es un elemento, de que es una cultura, de la religión cristiana, etcétera. Entonces, digamos que la definición de Europa, los efectos de qué estados podrían ser candidatos, pues ofrece algunos problemas desde el punto de vista geográfico y sobre todo político. Y entiendo que algunos estados se vean excluidos, ¿no?, de la gran Europa. Bueno, yo me gustaría, a colofón de las elecciones del 9 de junio de 2024, que explicaras un poco aquí cuáles son los pilares en los que se basa la Unión Europea, las instituciones, ¿no? Hablarnos un poco de lo que es el Parlamento, el Consejo Europeo por un lado, el Consejo de la Unión Europea por otro lado, ¿no?
lo que es la Comisión, y luego, bueno, lo que son los tribunales de justicia europeo, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas, pero creo que lo más importante son, a lo mejor, los 4 primeros, ¿no? Que todos son importantes, Sí. pero para que nos quede un poco, que nos explique un poco la política, ¿no? Sí, que nos explique un poco la función, a lo mejor, de cada uno y cómo se forman, en fin, la dinámica. Es un funcionamiento de unas instituciones particulares. Por un lado, imitan a las de un Estado, ¿no? Tiene un banco central, tiene un tribunal de cuentas, tiene un tribunal de justicia, que hace las veces un poco de tribunal supremo o tribunal constitucional. Y luego hay unas instituciones como defensor del pueblo, como un comité de las regiones. Es decir, la Unión Europea es como, no llega a ser un Estado, ni mucho menos. Los soberanos son los Estados miembros realmente. Pero la Unión Europea va asimilándose, ¿no? a un modelo estatal federal, ¿no? Los Estados Unidos de Europa están muy lejos, ya hemos dicho que el nacionalismo ha rebrotado, pero entonces la Unión Europea tiene 7 instituciones, El Tribunal de Cuentas, que controla la legalidad y regularidad del gasto público, por cierto, mucho más eficaz que nuestro Tribunal de Cuentas a la hora de fiscalizar, ¿no? De investigar la corrupción, ¿no? El Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia, que tiene su sede en Luxemburgo, el Banco Central Europeo, que fija el tipo de interés que nos concierne a todos en la lucha contra la inflación. Luego está la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo. Es decir, en estas instituciones hay fuerzas supranacionales, europeístas. Los miembros de la Comisión en principio son independientes. Los representantes del Parlamento Europeo, aunque se eligen en cada Estado, en realidad representan a los distintos pueblos europeos y no se reúnen por nacionalidades, sino por grupos políticos, ¿no? Hay un grupo político del Partido Popular Europeo, del Partido Socialista. Es decir, se intenta potenciar una Europa de los ciudadanos en ese sentido. Sin embargo, los 2 consejos, el consejo formado por los ministros de los gobiernos nacionales y el Consejo Europeo, que son las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, representan y defienden a los intereses nacionales. Es decir, los Estados y los gobiernos centrales siguen teniendo un papel determinante a la hora de construir Europa, de marcar el rumbo, el ritmo, y por tanto hay instituciones que representan a los Estados e instituciones que representan a los intereses europeos, ¿no? El Tribunal de Justicia al derecho comunitario, el Parlamento Europeo a los ciudadanos de Europa, el Banco Central Europeo al euro, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un contraste, un equilibrio entre los intereses estatales representados en los 2 consejos y los intereses supranacionales que están en principio representados en las otras instituciones. De todas formas, José, incluso en las instituciones supranacionales la sombra del Estado es alargada, ¿verdad? Porque incluso en la Comisión Europea hay 27 estados, uno por cada nación, y cada estado quiere tener su comisario, ¿verdad? Y que su comisario, entre comillas, tenga un papel importante, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea existe, pero tiene que estar dialogando a través de la cuestión prejudicial con los jueces nacionales. El Banco Central Europeo existe, pero los bancos centrales, el Banco de España, siguen existiendo y siguen asociados. Entonces, digamos que hay ese equilibrio entre estados y intereses europeístas, pero los estados siguen teniendo un gran peso, porque para reformar y ampliar la Unión Europea hace falta la unanimidad de todos los estados. Y eso hace que por tanto, el elemento soberanista, nacionalista, sigue siendo muy, muy importante. Sí. En ese sentido, el Parlamento Europeo, entonces, tiene un papel secundario. La verdad es que lo tenía secundario. En principio era una asamblea consultiva a donde iban los representantes parlamentarios nacionales que se desdoblaban, iban también al Parlamento de Estrasburgo. A partir de 1979 se elige por sufragio universal, libre y directo. Es la única institución supranacional elegida, es decir, es el único ensayo de democracia supranacional que hay en el mundo, ¿no? La democracia se ha hecho a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, pero a nivel europeo no hay un ensayo de estas características. Entonces,
A partir de 1979 se elige por sufragio universal cada 5 años. La legislatura europea es de 5 años, no de 4. Por tanto, este Parlamento durará hasta el 2029. Y lo que sí es cierto, Anto, es que aunque las elecciones son europeas, se hacen del 6 al 9, ¿no? En España el 9 de junio, en otros países en los días anteriores, pero la clave nacional en la elección al Parlamento Europeo sigue estando muy, muy presente, ¿no? Es decir, cada país organiza las elecciones de acuerdo un poco con su propio criterio. España tiene 61 eurodiputados que va a nombrar y la circunscripción es nacional, ¿no? Es decir, se elige a las listas en toda España por igual, por eso Esquerra se une con Bildu y con Bloque Nacionalista Galego porque no hay parlamentarios europeos de Galicia o de Cataluña. En principio es España quien nombra, ¿no? Entonces, también hay algo que gracias al Centro de Documentación y a los esfuerzos debemos combatir, ¿no? De ver la elección europea como una elección nacional, local, ¿verdad? Verlo en clave nacional, incluso como un plebiscito, como un referéndum, ¿no? Sobre Pedro Sánchez, de si estoy contento con la política nacional o no, y debatir, seguro que en la campaña se van a debatir cuestiones más nacionales que europeas. En ese sentido, sí se echa de menos, digamos, un demos europeo, ¿no? Una visión paneuropea de un constitucionalismo europeo en donde no se fragmenten las elecciones. El ideal europeísta sería que se votara en todo y contar europeos, ¿no? Contar. Por otro lado, también se dice, en las elecciones europeas, los ciudadanos europeos pueden tener sufragio activo de votar con V, que no un derecho universal, y sufragio pasivo, es decir, pueden ir en las elecciones. Sin embargo, los partidos políticos bastante se pelean entre sí para las listas, ¿no? Entonces es muy difícil que haya una visión europea, ¿no? En ese sentido. Por tanto, las elecciones europeas siguen teniendo una impronta nacional muy grande, ¿no? En cuanto al sentimiento de la gente. No sé si tú tienes contacto con gente de otros países y si pasa también eso en otros países, porque yo creo que aquí el problema que tienes es que es lo mismo, no se habla de lo que cada partido va a proponer para la Unión Europea. Va a ser otra vez, repetimos, en fin, creo que nos falta un poco, a lo mejor, de conciencia de la importancia que tiene este Parlamento, porque no tenemos que olvidar que casi el 60% de las leyes que aprueba el Parlamento español vienen condicionadas directa o indirectamente por lo que aprueba el Parlamento Europeo. Es verdad, ese dato que tú me diste ayer es bien elocuente, ¿no? Y contestando un poco más, Anto, el Parlamento Europeo ahora es un legislativo. Es decir, las decisiones, el 90% de las normas europeas, reglamentos, directivas, las toma a la limón el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Por tanto, es como un sistema bicameral, ¿no? El Parlamento Europeo sería la Cámara de los pueblos y el Consejo la Cámara de los Estados. Por tanto, habría esa doble legitimidad de que una norma tiene que estar respaldada por los Estados y por los ciudadanos europeos representados en el Parlamento Europeo. Por tanto, el Parlamento ya no es una Cámara meramente consultiva, sino que es una Cámara que puede codecidir con el Consejo y cuyas decisiones pueden ser vinculantes y que luego se tienen que trasladar a la esfera nacional, ¿no? Muchas directivas, las directivas europeas se tienen que incorporar, se tienen que transponer al derecho nacional y eso pasa desapercibido para gran parte de los ciudadanos. El gobierno español lo que hace muchas veces es aprobar un decreto ley del que abusa mucho, ¿no? Por razones de extraordinaria y urgente necesidad para transponer directivas. Y los gobiernos nacionales son en ese sentido ventajistas, porque lo que les interesa, dicen, no, nosotros hemos promovido esto. Se olvida y se oculta en nombre de Europa, que por lo pronto, en los últimos años, por los fondos europeos de recuperación y resiliencia, ha dado a España 140.000 millones de euros. Si España está creciendo 3 veces por encima de la media europea, también es gracias a eso. Es decir, yo creo que hay que ser, no solo conocer Europa, sino agradecer a Europa, porque España es el país que ha recibido más fondos europeos de la historia de la construcción europea. Yo, con respecto al Parlamento Europeo, hay un concepto que te preguntaba ayer, pero que te pedí que no me respondieras porque creo que lo hicieras hoy, que no acabo muy bien de entender, es el concepto de los lobbies, ¿vale?
Es una cosa que hay un registro de lobbies allí donde pueden hacer, son grupos de presión que pueden presionar para que las leyes vayan en un sentido o en otro. Es cuestión de trabajo pensar cómo funciona eso exactamente y entonces hasta qué punto los eurodiputados tienen las manos libres para actuar a la hora de proponer y aprobar leyes y normas que luego nos van a afectar. Hay un comentario irónico, pero que es real y que justifica y que explica por qué el Parlamento Europeo es ahora una instancia de poder. Y es que hay lobbies y hay corrupción, y hay soborno y hay espías rusos que en los últimos días ha salido, ¿no?, que han corrompido sobre todo a la ultraderecha, ¿no?, que es especialmente vulnerable, ¿no?, y a veces cercana a los intereses de Moscú. Eso indica que el Parlamento Europeo cuenta, ¿no? Entonces, sí, ha habido incluso algún escándalo, debemos saberlo, ¿no?, en el Parlamento Europeo, con la antigua vicepresidenta, ¿no?, griega, ¿no?, y algunos diputados italianos, con el llamado Qatar Gate, ¿no?, de que Qatar había, ¿no?, sobornado a parlamentarios, y desde luego si se escuchaba a la vicepresidenta griega, que era del Partido Socialista, desde luego te explica que le hubieran pagado, porque decía, Qatar está a la cabeza de los derechos sociales, es decir, una cosa que no se explica si no es con una cantidad importante, ¿no?, de dinero. Y ahora uno de los problemas, José, que tenemos y que debemos tener muy en cuenta es la desinformación, la injerencia, la toxicidad. Rusia y China se están inmiscuyendo. La Unión Europea ha arbitrado un sistema para controlar, para detectar toda esa desinformación, las redes sociales, ¿no? La Unión Europea ha advertido ya a Meta de que debe controlar, filtrar más esos mensajes que a veces son de odio. Por tanto, nos encontramos con un reto para nuestra democracia europea, ¿no? Han cambiado las tornas y la Unión Europea, más que infiltrarse en otros países para promover los derechos humanos, ahora se ve amenazada por autocracias que se intentan inmiscuir, dividir. En el caso del Brexit parece que fue claro, en el caso del separatismo catalán también parece que hay indicios claros. A Rusia divide y vencerá, ¿no?, que sería la... Entonces, a partir de estos escándalos se aprobó un registro de transparencia y los lobbies y los eurodiputados están obligados a comunicar las visitas, las entrevistas que tienen. Parece que no todos lo comunican, entonces, en cierto sentido, por tanto, hay más transparencia, pero sigue existiendo el riesgo de que haya intereses espurios, ¿no? Evidentemente, en el Parlamento Europeo se aprueban normas de gran trascendencia pública, privada, para la agricultura, para la pesca, para el medio ambiente, para la inmigración. Entonces, bueno, es sensible, vulnerable, es una Cámara ahora de 705 diputados, ahora pasa a tener 720, es difícil de controlar. Hay menos disciplina de grupo que en el Congreso, por ejemplo, español, ¿no? El Congreso español se sabe, ¿no? El portavoz hace un gesto, aún así algunos diputados no han aceptado, uno se equivocó 2 veces, ¿no? Un diputado, no recuerdo, del Partido Popular, ¿no?, que se equivocó 2 veces, ¿no? Es decir, no es tan fácil votar. En el Parlamento Europeo hay un poco de más libertad y los grupos políticos son más abiertos, más permeables, y eso explica quizá que haya más independencia de cada diputado europeo a la hora de votar en un sentido o en otro. Entonces, el lobbies hay un registro de transparencia, pero dudo que ese registro controle todo, porque lo que hay que decir es con quién te ha entrevistado, pero evidentemente no el contenido de la conversación. Además, el Parlamento Europeo a veces ha adoptado sobre cuestiones de pesticidas, una decisión sorprendente, ¿no?, porque era una decisión contraria, evidentemente, al medio ambiente, y a veces se toman normas donde los productos químicos se siguen, ¿no?, aprobando. Ahí la sombra siniestra, ¿no?, de los lobbies puede estar, ¿no? Pienso, no me consta, pero pienso que puede estar. Quería preguntarte también el discurso que se oye también muchas veces de que no es bueno estar en la Unión Europea porque nos quita, a los estados quita la capacidad de acción. Es decir, ¿hasta qué punto estar en la Unión Europea nos deja inventar movimientos para hacer ciertas cosas? Esa es una pregunta fundamental, ver qué cosas se deciden, ¿no?,
a nivel local, en el Ayuntamiento de Almería, en la Diputación de Almería, en la Junta de Andalucía, en las instituciones centrales del Estado, y qué cosas se deciden en Europa, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Es verdad que en Europa a veces se legisla demasiado, ¿no? Hay un cierto centralismo, una cierta eurocracia, de que la Unión Europea se mete, por ejemplo, en el régimen de las gallinas ponedoras de huevos, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿hasta qué punto, no? Eso no se podría hacer, ¿no? A nivel local, ¿no? Está el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, de que la Unión Europea no intervenga en aquellos asuntos que los estados por sí solos pueden decidir mejor, ¿no? Por tanto, una cierta contención y que las decisiones se tomen cerca del ciudadano. Ahora bien, en nuestro mundo actual, cada vez más cosas se deben decidir a nivel europeo porque el Estado es manifiestamente pequeño e incapaz de abordarlo. Desde el punto de vista español, no me cabe la menor duda de que nuestros intereses están mejor salvaguardados en el plano europeo, y no solo ya por el maldito parlé, no solo por el dinero, sino también, por ejemplo, en medio ambiente, donde España es un incumplidor recurrente. Hablemos de Doñana, hablemos de la contaminación del aire, de los vertederos ilegales. Ahí hay un hecho positivo, ¿no? Quizás los suecos digan, bueno, nosotros ya tenemos estándares medioambientales altos, no necesitamos una directiva europea, ¿no?, para adaptarnos. Pero en el caso español, ya digo que sería una cuestión casi de gratitud, ¿no? Porque en el caso español, lo de España y democracia, ¿no? España se abrió al mundo y se abrió a la democracia al mismo tiempo, ¿no? Y que Europa era un colchón, un seguro, ¿no? Después, sobre todo del intento de golpe de Estado, el 23 de febrero, se aceleraron un poco las negociaciones para consumarlas en 1986. La idea de que Europa salvaguarda las democracias nacionales, porque hay algunos estados, especialmente Hungría, pero no solo. Polonia ha cambiado ahora de gobierno, afortunadamente, hace un gobierno europeo, y ayer la Comisión Europea decía que levantaba las sanciones contra Polonia porque entendía que su Estado de Derecho ya se ajustaba, ¿no? Entonces, esa idea de la Unión Europea como protectora de las democracias nacionales es interesante tenerlo en cuenta, de que dentro de la Unión Europea una involución política es mucho más difícil. Desde el punto de vista español, la modernización económica, política, cultural de España es incuestionable, ¿no? E incluso alguien puede decir, y no voy a decir más, que en el momento actual de España la Unión Europea supervisa, ¿verdad? Ha ejercido de mediador, por ejemplo, para intentar desbloquear el Consejo General del Poder Judicial después de 5 años. Dicen que el comisario Reinders se ha entregado y dice, no puedo más. De estar escuchando a Bolaño y a González Pons diciendo, uno que hay que renovarlo antes de reformarlo y otro que hay que reformarlo antes de renovarlo. Dice, por lo visto se ha acabado Reinders, está agotado, que se ha rendido exactamente, ha capitulado y se lo ha dejado a una vicepresidenta de la Comisión Europea, Jourova. Dice, mira, a ver si puedes tú con ellos, porque no hay manera, ¿no? Esa idea de europeizar, ¿no?, asuntos internos, ¿no?, que con lo de la ley de amnistía se ha puesto de manifiesto, ¿no?, como el PP y Vox elevan a Europa, ¿no?, a la Unión Europea y al Consejo de Europa, elevan esas cosas, ¿no?, de decir, bueno, que Europa proteja, que haya una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía para que Europa diga si efectivamente la ley de amnistía viola la separación de poderes, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta idea es interesante. Una de las cosas que se ventilan en esta selección europea, y desde luego me parece muy importantes, es que se piensa, se prevé, se pronostica un crecimiento de la derecha, de la ultraderecha. ¿Hasta qué punto? Porque, claro, es una cuestión ideológica. Las demás fuerzas en su mayoría son europeístas. Las grandes fuerzas que han gestionado Europa, los liberales, los democristianos, los socialdemócratas. Pero, claro, con el ascenso de la extrema derecha hay una Europa que no quiere a Europa, una Europa que reivindica una Europa de las naciones, de los estados. Entonces, en la medida en que en el Parlamento Europeo estas fuerzas tuvieran una representación grande, pues nos encontraríamos con un Parlamento Europeo, como se dice, que no se quiere a sí mismo.
Luego la verdad es que los eurodiputados de ultraderecha cuando empiezan a cobrar las nóminas y las dietas encuentran un sex appeal en Europa que no habían sentido hasta ahora y empieza a gustarle un poco más, ¿no?, el tema. Pero ahí está una de las claves de estas elecciones europeas por las que yo creo que conviene votar, cada uno que lo haga, ¿no?, porque es libre también ser contrario a esta Europa, ¿no? Eso puede ser. Y desde la extrema izquierda hay un movimiento también antieuropeo de reivindicar una Europa más social, menos liberal, menos mercantil. Por tanto, hay fuerzas antieuropeas a ambos lados, a ambos extremos del arco político. Pero lo de la ultraderecha parece que va a crecer. Se piensa que en algunos países, en Francia, Italia, Bélgica, al menos va a ser la primera fuerza política. Meloni encabeza, de hecho, las listas del Parlamento Europeo. Y ahí, desde mi punto de vista, lo bueno es que la misma extrema derecha no está conjuntada y hay dos grupos, ¿no? Uno en donde están los hermanos de Italia, de Meloni, y otro más prorruso y quizás más extremista, donde está Le Pen o donde está Alternativa para Alemania, que está acusada de un complot contra, ¿no?, de un golpe de Estado. Entonces, dentro de la extrema derecha hay distintas sensibilidades, porque, por ejemplo, la extrema derecha de Vox y Meloni es más tradicional, más católica, ¿no? Y Le Pen, por ejemplo, ha aprobado el derecho al aborto en la Constitución, ¿no? Y Le Pen defiende una Europa más intervencionista, de hecho recaba votos, ¿no?, de personas de clase más baja, más necesitados, mientras que Vox es más liberal, ¿no?, desde el punto de vista económico. Por tanto, hay divisiones, pero sí hay una idea de volver, ¿no?, de devolver Europa a los estados, de no europeizar todo. Por tanto, hay una cierta nostalgia, una reivindicación, una cierta desglobalización de volver a las esencias nacionales, de volver al terruño. Y claro, ese elemento del nacionalismo es peligroso porque es lo que dio lugar a la fundación de las comunidades europeas, justamente. Bueno, de hecho, no hace mucho tuvimos el tema del Brexit, que yo creo que fue un antes y un después en la Unión Europea. ¿Verdad? También se llegó a hablar con lo que ha venido hablando algunos partidos franceses del Frenchist, ¿no? Sí. Salir también. Pues claro, cabe un poco preguntarse cómo es posible que agrupaciones que están intentando salir o abogan por salirse de la Unión Europea se presenten Sí. a una institución como es el Parlamento Europeo. Sí. Bueno, pero yo creo que hay que dejarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una idea de hasta qué punto se debe establecer un cordón sanitario, ¿no? Esa es una de las cuestiones fundamentales ahora en Europa, ¿no? Que esa idea del cordón sanitario, por ejemplo, que Merkel defendía, se está relativizando, ¿no? Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea y candidata a volver a serlo, decía el otro día que estaría dispuesta a pactar con la derecha esta de Meloni y de Vox, que sea pro-europea, que no sea pro-rusa. Por tanto, poner algunas líneas. Pero bueno, hay que defender, ¿no?, esa idea. También en el Parlamento español hay grupos políticos que no quieren a España, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una conciencia dentro del político europeo que necesitamos ser una sociedad autónoma, autosuficiente, con capacidad de decisión? Putin es nuestro abastecedor de energía más cercano, más barato, y creo que estamos rompiendo unos vínculos que nos permitirían tener una seguridad por lo menos más alejada con respecto a conflictos bélicos. El camino que llevamos ahora mismo es un enquistamiento bélico con nuestro vecino. En ese sentido, la apuesta de Alemania ha fallado, ¿no? Porque Alemania confiaba en la interdependencia energética con Rusia. Decía, a través del comercio no habrá guerra, porque la dependencia entre los países será tan grande que Rusia no se atreverá nunca a atacar, ¿no? Hizo incluso el gasoducto Nord Stream 2, ¿no?, directamente a Alemania. Entonces, esa hipótesis de Merkel ha fallado en este caso.
De todas formas, lo que dice de que Rusia está ahí, en nuestro vecino, y tarde o temprano tendremos que entendernos con ella. La duda es cuándo, ¿no? Porque la Unión Europea defiende, y yo creo que es razonable que así sea, que Ucrania debe marcar los términos y los plazos de la capitulación, ¿no? En qué términos podría hacerse la paz. Y con Estados Unidos, la sombra de Estados Unidos reverdece, porque hace años se hablaba de que la OTAN estaba, Macron dijo, en muerte cerebral, literalmente. Entonces, Europa va a gastar más en defensa. Va a gastar más, porque la OTAN obliga al 2%. Bueno, de hecho, Alemania ha multiplicado su gasto militar, Dinamarca se ha adherido plenamente a la política europea de seguridad, Finlandia y Suecia se han adherido a la OTAN, es decir, los tiempos hablan de una militarización. Y eso es bien triste, ¿no? Evidentemente, porque eso detraerá dinero para otros fines sociales. La dependencia con Estados Unidos, la idea es que de los analistas es que Europa por sí misma no se puede defender todavía, que necesita al amigo americano. Pero claro, esa dependencia militar hace que seamos, en cierto sentido, un protectorado de Estados Unidos, y se habla ahora mucho de una soberanía europea también, de una autonomía estratégica en todos los sentidos, de que Europa en el ámbito energético, ambiental, militar, dependa de sí misma, que no dependa ni de Estados Unidos en el ámbito militar, ni dependa de China para comprar una mascarilla, ¿no? Relocalizar, reindustrializar Europa de forma que pueda depender más de sí misma. Pero lo de la energía, lo de Ucrania ha servido un poco para replantearnos nuestro modelo energético, ¿no? Y buscar una transición ecológica, ¿no? Lo que pasa es que esa transición ecológica no es fácil, el ritmo, la velocidad, ¿no? Y dependemos, vamos a pasar, quizás no depender de combustibles fósiles, pero sí de materias primas críticas que tampoco hay en Europa, ¿no? De litio, cobalto, y que van a condicionar también la política exterior. Por tanto, la autonomía, la soberanía de Europa está en entredicho, ¿no? Porque no tenemos los medios suficientes desde el punto de vista natural para ser autónomos, ¿no? En fin, podríamos seguir hablando, pero bueno, son algunas consideraciones a bote pronto. Este último año del Parlamento ha visto mucha actividad, Sí. se han aprobado muchas cosas, Sí, patrocinio europeo, inteligencia artificial, la reforma del acuerdo migratorio, Sí. demás y de asilo. En esta elección hay varios debates, más allá de europeísmo o antieuropeísmo, y hay algunas cuestiones muy sensibles. La inmigración, desde luego, va a ser, ¿no?, un tema mayor, ¿no?, mayúsculo. Y el tema ecológico también, ¿no? Hay un retroceso ahora, y eso es triste decirlo y constatarlo, pero los movimientos agrícolas, por ejemplo, y desde la derecha y ultraderecha se ha hablado de ralentizar un poco, ¿no? Hay una ley de restauración de la naturaleza que está ahora paralizada, es decir, hay un cierto movimiento de involución, ¿no? Yo creo que ahí el tema ecológico y de inmigración va a ser importante, y sobre el ritmo del Pacto Verde, ¿no?, de conseguir una economía circular, una economía, como dice el eslogan europeo, reutilizar, reciclar, reducir, reparar, ¿no?, etcétera. Pues ahí yo creo, porque hay que reconocer que el ecologismo trae consigo un malestar social también. Los chalecos amarillos fue porque subieron el precio del gasoil, ¿no? Y el movimiento agrícola ha buscado y en parte obtenido que se mantengan los pesticidas, ¿verdad? Que entonces ahí hay fuerzas sociales, y muchos gobiernos dicen, bueno, la política es a corto plazo, las elecciones, y a largo plazo Dios proveerá con el cambio climático, ¿verdad? No vamos nosotros a adoptar medidas cuando además la población europea es ahora el 7% de la población mundial, otros países como China, Rusia no hacen sus deberes, etcétera. Entonces, yo creo, José, que ese tema ecológico va a ser fundamental, y que desde el punto de vista social y político, desgraciadamente,
aunque el Grupo Verde tiene su representación en el Parlamento Europeo, yo creo que hay una cierta vuelta atrás, o Sí, una con eso. limitación. Es verdad, con eso y también con el tema que saca de las migraciones pasa un poco igual porque se aprueba el pacto. Bueno, ha sido criticado por algunas partes, hablado por otras, pero yo creo, a mí la sensación que me da, no lo sé, ha sido como vamos a aprobar todo antes de acabar este Parlamento, Sí, ¿sabes? sí, sí. Porque no sabemos lo que viene, ¿no? Claro. Y yo creo que por eso es importante las elecciones que vamos a tener ahora el 9 de junio, porque dependiendo de lo que salga en el siguiente Parlamento va a desarrollarse todas estas grandes leyes que se han aprobado ahora. El pacto de asilo e inmigración que aprobó el Parlamento Europeo, Claro. efectivamente en abril. Ese pacto yo creo, como tú dices, que se quería aprobar en esta legislatura y no dejarlo para que fuera caldo de cultivo, ¿no?, de los movimientos populistas. Este pacto ha sido criticado tanto por la extrema derecha como por movimientos más izquierdistas, progresistas, ¿no? Es decir, algunos consideran que no es el mejor, pero que era el único que se podía hacer en las circunstancias actuales. El tema de la inmigración, como sabes, es foco de desinformación, de extremismo, de populismo, etcétera, porque en realidad Meloni no ha hecho gran cosa, ¿verdad? Ha hecho un pacto con Albania para intentar relocalizar, pero el tema de la inmigración se ha endurecido. El gobierno socialista alemán con los verdes y los liberales se ha endurecido también. El gobierno socialista danés también ha aprobado medidas, ¿no? En el Reino Unido, el gobierno conservador con Ruanda, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema que se presta a la demagogia, ¿no? Y a una demagogia fácil, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta campaña debe hacer pedagogía, de decir verdaderamente cuáles son los retos de la inmigración, o por ejemplo recordar como el Banco de España dijo la semana pasada que Europa necesita 24 millones de trabajadores extranjeros para sostener las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser una campaña en buena parte sobre información, desinformación en materia de inmigración. Retomando un poco en relación con el tema de antes, existe, por ejemplo, un alto representante de la Unión Europea, la Unión Europea se pronuncia de tema a tema, pero luego vemos a Estados miembros de la Unión Europea que se implican más o se implican menos dentro de esa postura europea, como puede ser en el caso de la guerra de Ucrania, que a lo mejor Francia apoya más activamente, o en el caso de Israel y Palestina, que España está buscando el reconocimiento del Estado palestino. Entonces, ¿hasta dónde existe la Unión Europea a nivel internacional y quizás hasta dónde debería aspirar a existir? La política exterior se decide por unanimidad y eso es una rémora, porque hace falta poner de acuerdo a los 27 estados. En el tema de Ucrania ha sido más fácil, ¿no? Europa, salvo en el caso de Hungría, que se resistió un tiempo, se resistió, pero la Comisión Europea le dio una ayuda a Hungría y acto seguido bloqueó la ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros. Entonces en Ucrania ha habido más afinidad, aunque como bien dice hay países más o menos implicados. Desde luego la sensibilidad es distinta si fuéramos polacos o estonios o lituanos, ¿no? La encuesta, el Eurobarómetro informa de eso, de que la preocupación por la guerra, ¿no?, es mucho mayor. El primer ministro polaco habla de un clima prebélico y sin embargo nuestro presidente del gobierno dijo en el Consejo Europeo que no se hablaba de guerra, que era crear una sensación, casi una profecía que podía ser autocumplida. Claro, hay distintas sensibilidades, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por razones geográficas, culturales, etcétera. Y, sin embargo, en el tema de Gaza la división es muy grande. La Unión Europea apenas ha podido aprobar una resolución pidiendo un alto el fuego, ¿no? Ahí hay distintas sensibilidades. Hay países que han suspendido la ayuda a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, acusándola de terrorista. España, en cambio, ha multiplicado esa ayuda. Las posiciones son distintas. España pide ahora un reconocimiento, lo está negociando con Irlanda y con algún otro país, pero bueno, la ironía de la historia, Israel está perpetrando ahora un genocidio y Alemania es el país que más defiende a Israel ahora, ¿no? Por tanto, las cosas de la vida, ¿no? Pero la política exterior de la Unión Europea
le falta solidaridad y le falta afinidad. Hablamos ayer de los Balcanes, que José conoce bien. Hay 5 estados que no reconocen a Kosovo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entre ellos España. Entonces, a la hora de articular una política exterior, Javi hablaba de la posición con Estados Unidos. Hay países que son casi más proamericanos que proeuropeos. Dicen, no vamos a defender de Francia. Francia dice, no, yo tengo armamento nuclear. Pero los polacos y los estonios dicen, no, hay alguien más, ¿no? Como en el chiste, ¿no? Que prefieren y confían más en Estados Unidos que en Francia, ¿no? Entonces hay distintas sensibilidades respecto a casi todo, ¿no? Y en eso tu pregunta es muy pertinente, porque hay un alto representante, Borrell ahora, dejará de serlo evidentemente, pero porque la nueva comisaria española será Teresa Rivera, parece, ¿no? En energía y medio ambiente. Pero claro, Borrell, que está haciendo una labor, yo creo, muy buena, sobre todo en el tema de Gaza, ha sido valiente, ¿no? Lo han criticado por eso, pero dice cosas, ¿no? Eso lo criticaron por decir algo que es políticamente incorrecto, que Europa es un jardín y el mundo una jungla, ¿no? Le dije, no diga eso, ¿no? Bueno, entonces Borrell en parte es un mandado, perdón, ¿no? Intenta coordinar y hablar en nombre de los 27 estados. Y es muy difícil porque no hay una posición común en el tema de Gaza especialmente. En el de Ucrania un poco más, pero es difícil, ¿no? Llegar un poco más lejos. La mesa que tuvisteis hace poco aquí con compañeros de Zaragoza, ahí hubo una intervención de la Limaña, la catedrática. Sí. Y ella dijo algo importante que yo creo que a lo mejor podríamos desarrollar aquí, el tema de cómo Europa siempre se ha apostado mucho por el tema diplomático, la diplomacia, se ha marchado en la diplomacia, pero claro, ha abandonado, ha dejado de lado, no ha fomentado todo el tema de la militarización. Y como ahora, como tú bien has dicho, casi todos los países, es muy normal, ya antes chocaba un poco, pero es muy normal ahora que estamos hablando de planteamiento de un ejército europeo. ¿No? Y de que vuelve la mili. Y que vuelve la Javi mili. aquí a mí, pero que no nos... ¿Qué? No la hiciste, pero No. yo tampoco. Así nos va. El cuerpo a tierra, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? Que la figura de la Unión Europea siempre ha sido más diplomática, Sí, ¿no? es verdad. Pero que Una ya potencia llega un civil, momento pero dado no militar, ¿no? que la diplomacia, cuando no tienes algo detrás, recuerdo esa frase que dijo, Sí. cuando tú eres diplomático pero no tienes un ejército detrás, Es verdad, es verdad. pierdes fuerza, ¿no? Es interesante eso y complementario de la pregunta tuya, ¿no? Es decir, bueno, la Unión Europea, cualquier política exterior tiene que tener un ejército que lo respalde, que la respalde, ¿no? Si no, se habla de que la Unión Europea ha sido muy naif, ¿no? Todo este tiempo, muy ingenua, que ha vivido del primo americano, ¿no? Y que además la Unión Europea se está preparando porque las elecciones del 9 de junio son importantes, pero las de noviembre de Estados Unidos casi son más. Donald Trump ha dicho, lo dijo literalmente, dice, si algún Estado no paga su cuota del 2%, no solo permitiré, sino que animaré a Rusia a que lo invada, ¿no? Más o menos. Entonces, curiosamente, Donald Trump se va a convertir en un europeísta. Pues Donald Trump ha dicho, si va a retirar la ayuda, Europa se tiene que preparar y defender por sí misma, ¿no? Y entonces, claro, ahí hemos sido una potencia civil, se dice un soft power, ¿no? Un poder blando, pero ahora el lenguaje claramente es belicista o militarista, ¿no? Se va a multiplicar la ayuda y Europa por primera vez está comprando y vendiendo conjuntamente armamento. Se va a fomentar la industria militar, el mercado único. Se va, hasta ahora cada estado gastaba en ejército, en defensa, lo que quería y lo que podía. Ahora se van a coordinar esos gastos para optimizarlos. Bueno, ¿hasta dónde podemos seguir gastando, manteniendo la paz social, la justicia social, el Estado social de derecho? Y, bueno, ¿hasta en qué momento la Unión Europea podrá defenderse a sí misma, ¿no? Entonces, claro, ha sido para algunos una mayoría de edad, para no, un altabonazo,
de que la Unión Europea no puede seguir solo pensando en el precio de la patata, ¿no?, etcétera, sino que tenemos que rearmarnos. Entonces, en ese sentido, pues hay un cambio de paradigma, ¿no? ¿Tu opinión personal al respecto? ¿Cuál es? Si se puede preguntar. Bueno, la verdad es que hay que gastar más y gastar mejor, sobre todo, ¿no?, que hasta ahora no se ha gastado bien. La idea de la diplomacia preventiva con Rusia funcionaría, es decir, no lo sé. Yo creo desde luego que hay que gastar más, rearmarse, pero no sé hasta qué punto. Y entregarle a Estados Unidos nuestra soberanía militar es también, ¿no?, complicado. Es muy difícil mantener porque vivimos una suerte de nueva guerra fría, ¿no?, en que los estados y las regiones se tienen que alinear o bien con China y Rusia o bien con Estados Unidos, ¿no? Desde el punto de vista de los valores yo tengo claro, ¿no?, con quién nos toca, ¿no?, incorporarnos. Es decir, hay una amenaza, hay un riesgo para las democracias occidentales. Eso me parece que es cierto. Ahora bien, ya ese lenguaje y esa política militarista puede ser contraproducente, ¿no?, en el sentido de no prepararnos para la guerra, sino incentivarla, ¿no? Incentivarla. Rusia ayer, ¿no?, protagonizó, ¿no?, ejercicios nucleares, tácticos, ¿no? Ha tenido ya alguna incursión en Polonia, etcétera, hasta dónde llegaría Putin también, ¿no?, que fue reelegido, ¿no? En política internacional no se puede pronosticar nada, pero en las elecciones rusas yo sí me atreví a decir que iba a ganar Putin. Entre otras cosas porque los opositores están muertos o encarcelados. ¿Tú cuál crees que va a ser la posición de la Unión Europea ganando Trump, como parece que va a ganar, por desgracia, y teniendo a Putin en el otro extremo? Esa necesidad de dependencia internacional siempre que ha habido hacia Estados Unidos, ¿cómo se va a reordenar? El trumpismo es una ideología, ¿no?, una ciencia oculta, ¿no?, porque justamente se basa, y algunos teóricos de las relaciones internacionales lo elogian, en la imprevisibilidad, ¿no?, de que son personas, porque los líderes conservadores actuales se caracterizan no tanto por defender el orden, ¿no?, sino por estar, ¿no?, enajenados. Entonces, lo de Donald Trump es una incógnita, pero yo temo, sinceramente, que en un segundo mandato y último sea todavía más imprevisible y más radical. Él se había llevado relativamente bien, de hecho, su primera victoria se la debe en parte a Rusia. Entonces, contra China sí hay más, ¿no?, en toda la clase política norteamericana. Él dice que acabaría con la guerra de Ucrania en un pispás, pero ¿a cambio de qué, no? Esa es la duda, ¿no? El pensamiento de la Unión Europea es que si dejamos que Ucrania no puede perder y que la estamos rearmando, gastando un dineral, no para que gane, sino para que no pierda, para que mantenga un poco el statu quo y se mantenga un equilibrio, un empate técnico en que Rusia va ganando algún pueblo, ¿no?, de Donetsk, etcétera, pero habrá que acabar con la guerra en algún momento. Pero Javi, te confieso, y en ese sentido soy un mal español, porque el buen español habla de todo y pontifica y asegura, ¿no? No sería un buen tertuliano yo, ¿no? Pero no sabría decir realmente cómo puede acabar la guerra de Ucrania y cuál puede ser el comportamiento de Donald Trump ante este conflicto, ¿no? Bueno, en ese sentido se lleva a veces mejor con la autocracia él que con las democracias, ¿no? Yo creo que él desprecia a Europa, ¿no? Yo creo que ve a los franceses muy relamidos, ¿no?, hablando merci, eso es inaceptable, ¿no? Que hablan efectivamente en inglés, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? Y que la Unión Europea se está equipando de cara a un triunfo del trumpismo porque piensa que vamos a estar más desvalidos, más inseguros, ¿no? Él dijo que el artículo 5 del Tratado de Washington, prácticamente la asistencia mutua en caso de ataque, que no servía de nada, ¿no? Entonces, Europa, ¿no?, en ese sentido tiene que prepararse y ser más autónoma.
Creo que también hay que resaltar los valores que ha tenido Europa, ¿no? Sin duda. Y lo valiente que ha sido muchas cosas, ¿no? Creo qué postura debería de tomar Europa con respecto a todo lo que está pasando con la desinformación. Sí, yo soy desde luego decididamente europeísta, ¿no? Y no solo por razones corporativistas y pragmáticas, sino de corazón, ¿no? Creo que Europa se convierte en un reducto, en un refugio para muchas cosas y es cabeza, punta de lanza, vanguardia, es una potencia normativa, ¿no? Algunos de los logros jurídicos internacionales como la Corte Penal Internacional se deben. Y en el ámbito del nuevo tiempo que se nos viene encima, pues Europa está siendo también vanguardista. Aprobó en 2016 un Reglamento General de Protección de Datos, luego un reglamento de servicios digitales que obliga a las redes sociales, los más jóvenes lo sabréis, y ha aprobado este mismo año un reglamento de inteligencia artificial que es el primero que se ha aprobado en el mundo y que tiene más sensibilidad con los derechos humanos, ¿no? Incluso algunos le afean que Europa va a perder la carrera tecnológica porque en China y en Estados Unidos no son tan comedidos con los derechos humanos, ¿no? El problema justamente es que los valores democráticos se están perdiendo en el mundo, están reculando y también en Europa, en la misma Europa, y en ese sentido la inmigración es un test, ¿no? Donde se pone en juego esos valores porque verdaderamente la Unión Europea es cabeza en los derechos humanos, en muchas cosas, pero en materia migratoria, las organizaciones internacionales, ONG, la ONU, etcétera, reprochan a la Unión Europea, porque la Unión Europea está violando el principio de la no repatriación por parte de los Estados y por parte de Frontex, que es una agencia europea. Por tanto, en materia migratoria estamos perdiendo nuestra alma, nuestra esencia, estamos externalizando, ¿verdad? Firmando acuerdos con Turquía, con Túnez, con Egipto, con Mauritania, para que no ver a esos inmigrantes y el refrán castellano, ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Por tanto, allí estamos con una doble moral, un doble estándar en una materia que está rebrotando la esclavitud en Europa, ¿no? En Europa, en España, hay casos verdaderamente desoladores, personas que vienen engañadas y que trabajan de sol a sol, ¿no? De 20 horas al día. Entonces, los derechos humanos en materia de inmigración lo estamos conculcando. Y ahí, por tanto, se dice Europa debe dar ejemplos más que dar lecciones, ¿no? Cuando intentamos definir y decidir en otros países que promuevan los derechos humanos, nos dicen, bueno, pero en materia migratoria dejáis mucho que desear. Y además, Europa, lo que decía Borrell de la jungla, estamos en un tiempo en que las autocracias están cada vez más potentes, hacia adentro y hacia afuera. Y en África, en el Sahel, por ejemplo, nos están echando. Y están entrando los rusos y los chinos, con Wagner y con compañías privadas, pseudoprivadas, y están colonizando, neocolonizando la zona. Europa está perdiendo influencia. Y si Europa se pone muy melindre, muy pejigueras con los derechos humanos, pues ¿con quién podemos firmar los acuerdos? Si un acuerdo comercial con Canadá no está empantanado. El primer ministro canadiense dice, bueno, si la Unión Europea no puede firmar un acuerdo comercial con Canadá, ¿con quién lo puede firmar? ¿Con quién podemos asociarnos? Tenemos Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia y algunos más, pero no muchos más. Entonces, ¿en qué medida esos derechos fundamentales que forman parte de la fundación de Europa los defendemos dentro y fuera de Europa? Donde hay un doble estándar, una dualidad de normas, un doble estatuto de las personas, y ahí Europa se está perdiendo fuerza moral, legitimidad. Y claro, muchos jerarcas, dictadores africanos, muchos están dando golpes de Estado, incluso golpes de Estado sobre el golpe de Estado, ¿no? Como en Malí, ¿no? Jesús, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, a mí me gustan más estos chinos y estos rusos, que no nos dicen que defendamos los derechos humanos. Estos chinos son muy simpáticos, no los europeos, que dicen que celebremos elecciones. Entonces hay un oscuro, un discreto encanto de la autocracia y de China y de Rusia a la hora
Y Europa está perdiendo poder y está perdiendo, es un mundo menos occidental, ¿no? El que se está creando, menos democrático. Bueno, de todas formas, esa política de la que hablas con respecto al tema de la gestión de la inmigración está determinado por un pseudo-lobby, que es la ultraderecha, que va insistiendo, y esas nuevas determinaciones que se han tomado en aras de poder competir un poco con ese margen de votantes que apoya. Para evitar un efecto llamada y no ser acusado de cómplice, ¿no? En buena parte el Brexit fue por el tema de la inmigración. Sí. Y bueno, ¿qué ha conseguido el Reino Unido? Nada, está aumentando el número de inmigrantes ilegales. De lo cual quiero decir que los pesares del Brexit, de alguna forma, José lo decía antes, yo creo que está lanzando un mal mensaje, ¿no? De que salirse, de que fuera de la Unión Europea se pasa peor, ¿no? Y en ese sentido el Reino Unido no le va mejor, ni mucho menos, ¿no? Esa idea de recuperar, ¿no? El Reino Unido soberano y demás. Vivimos en un mundo de redes de interdependencia que hace que cualquier país tenga que depender de los demás, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención? Yo creo que vamos a dejar ya a este hombre descansar. Sí. Y nos ha hecho... Me tumbo. No. Ha hecho la siesta. Me encantó de venir para hablar de cualquier cosa. Para algunos Europa es más la Eurovisión y la Champions League. La gente se vuelve loca con el fútbol y van a ver el partido. Yo, en cambio, voy a estar leyendo, ¿no?, documentos europeos en el partido de Madrid para Pues nada, muchas gracias, Javi.